Segundo tramo del editorial de esta noche. 29 de mayo del 2022. A propósito, hace un ratito les comentaba que hoy es el Día del Ejército. Y traigo a colación una historia que no tiene nada que ver, pero para que veamos las diferencias, ¿no? En este momento se están disputando en los Estados Unidos una competencia de la categoría NASCAR Charlotte 600. Son 400 vueltas a un circuito de 1,5 millas. Cada auto de los casi 40 que participan en la categoría llevan bajo la faja del parabrisa el nombre de un héroe de guerra, como homenaje a todos los caídos en distintos conflictos de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Hasta acá no es nada más que un mero homenaje, pegar una calcomanía en un parabrisas y demás. ¿Saben dónde está la diferencia? Cada piloto que eligió al héroe con el que está representado hoy en la pista fue a visitar y a convivir con las familias de cada uno de ellos, a escucharlos, a compartir su historia, su dolor, a compartir sus vivencias. Piensen ustedes si nosotros pudiéramos hacer lo mismo respecto a nuestros hombres de Malvinas, a nuestros héroes, con el mismo respeto, en algo tan trivial, tan banal como una carrera de autos. Nada más, quería contar eso, que es al margen. También esta semana, más concretamente el jueves, Alberto Fernández, en su bamboleante política exterior, dijo que no se callaría más. Lo cual, de hacerlo, sería una medida terapéutica y analgésica para todos nosotros y para todos los demás seres de este planeta. La tercera reunión regional de ministras y ministros de Educación de la CELAC sirvió de marco para que Alberto Fernández criticara que Cuba, Nicaragua y Venezuela no fueran invitados a la Cumbre de las Américas. Es más, estaría organizando una cumbre paralela en Los Ángeles, precisamente con estos países. Mencionó que el bloqueo que sufre Cuba desde hace décadas y el bloqueo que también desde hace 5 años sufre Venezuela, según sus palabras, solo son por diferencias políticas. Si no se calla el cantor, ¿por qué me callaría yo? Aviesamente, Fernández olvida mencionar los motivos por los cuales estos dos países no son convocados y, de manera peculiar, omite a Nicaragua en su enumeración. Sabe que lo de Nicaragua es indefendible por donde se mire, pero no puede sacar los pies del plato, menos con su endeblez política interna respecto a su socio de gobierno, el kirchnerismo. Casualmente, el embajador argentino en Nicaragua es el hermano del bendecido por Cristina Fernández de Kirchner como futuro candidato a presidente de la nación, los Capitanich. Los Ortega en Nicaragua han encarcelado a todas las muestras de oposición a su régimen y a representantes de medios de comunicación disidentes. Las violaciones a los derechos humanos en estos 3 países, Cuba, Nicaragua y Venezuela, son investigados y condenados por organismos internacionales como Human Rights Watch. En Cuba, hace poco, las revueltas populares fueron sofocadas violentamente y encarcelados los que las llevaron adelante. Pusieron medidas más restrictivas aún sobre la pobre comunicación con el exterior de la isla a través de Internet, de manera de ocultar todo lo que allí pase. Una autocracia que dejaron los Castros a mano de uno de sus protegidos, Díaz-Canel. Tampoco ocultemos que durante décadas Cuba fue base de adiestramiento de terrorismo internacional, que nuestros guerrilleros del ERP iban a la isla a cumplir con capacitaciones sobre insurrección, guerrilla y combate, que fueron fuente de financiamiento para el terrorismo, que sus presuntos fantásticos médicos cubanos
son capacitados como espías y enviados a lugares estratégicos del mundo para seguir con la práctica de la revolución. También le recuerdo a Alberto Fernández que durante el gobierno de Barack Obama ese bloqueo comenzó a aflojarse hasta la llegada de Donald Trump y las muestras de que la isla nada quería saber con prácticas democráticas y de apertura al mundo. Respecto de nuestros aliados, los venezolanos, le recordaría al presidente que, por ejemplo, millones de ciudadanos de ese país huyeron a Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, entre otros, debido a las hambrunas y persecuciones del gobierno de Nicolás Maduro, que no dudó en asesinar a opositores, encarcelarlos, cerrar medios de comunicación o estatizarlos para comunicar lo que él considerara oportuno, perseguir a periodistas opositores, interrumpir la provisión de papel prensa a los diarios que no comparten las políticas del régimen chavista. Olvida también que están sentados sobre una de las reservas petroleras más grandes del mundo y ni siquiera tienen gasolina hoy, donde el agua es un bien de lujo, que tanto él, Maduro, como Diosdado Cabello y muchos otros popes de ese país se enriquecieron de manera exorbitante, que muchos de sus funcionarios tienen pedidos de captura internacional, que se aliaron a Irán, China y Rusia, regímenes no muy democráticos y abiertos que digamos, y siempre vinculados a tramas secretas, asesinatos, atentados, envenenamientos y cosas muy, muy raras. Todavía deberemos esclarecer algún día el origen del SARS-CoV-2 o el COVID. Entonces, le pregunto a usted, señor Fernández, y por elevación a Andrés Manuel López Obrador, que también se niega a participar de la Cumbre de las Américas. ¿Estas exclusiones son a los gobiernos o a los pueblos de esos países? Claramente es a sus gobiernos. Esos gobiernos han sido elegidos democráticamente por sus pueblos en elecciones libres, soberanas y no amañadas. La respuesta es no. Pero esa costumbre tan nuestra de creer que son los dueños de la palabra pueblo, popular, etc., hace que esos gobiernos sean justificados y solo gobiernan por la fuerza, no por ser la elección de sus gobernados. Entonces, ¿a quién o qué representan? Más que a sí mismos y a sus oscuros intereses. Y usted defiende ese nivel de autoritarismo y corrupción, lo avala, lo promueve y alienta por sobre los intereses de millones de americanos del norte y del sur que quieren países libres, con derechos, con cultura y educación, también libres. No la de los regímenes como los que defiende, llenos de decadencia, aislamiento, violencia, autoritarismo despótico y atemporal, soñando con un mundo que fracasó y del cual se sienten orgullosos fracasados. ¿Una revolución de revolucionarios millonarios y pueblos pobres? Terminemos con la idea romántica y anacrónica de los revolucionarios sesentistas. Ese mundo no existe. El resto ya despegó y los dejó en tierra y están cada vez más lejos y decadentes. Usted, su progresismo, como lo definió en Europa, sus socios alucinados, hablan desde un país donde tenemos cepo cambiario, cepo a las exportaciones, dificultades crecientes para las importaciones, un sindicalismo corrupto que atenaza el crecimiento sujeto a su despótico parecer, con elecciones inexistentes desde décadas, dirigentes sindicales amarrados a sus sillones desde decenios, millonarios y corruptos, con trabajadores que pelean por llegar a fin de mes. Los mismos que perpetúan un sistema educativo decadente y retrógrado que solo ha producido decenas de analfabetos
en las últimas 3 décadas al menos. Usted, señor Fernández, que no es ejemplo de nada, que es incapaz de sostener su palabra en un tema, que dejó de lado sus convicciones para sentarse en el sillón de presidente, junto a quien calificó como corrupta, terca, obstinada, etcétera, etcétera, etcétera. Usted, que no puede alinear su política de gobierno dentro de su coalición, levanta el dedito diciendo que dice lo mismo en el norte, que no se va a callar. Le pregunto, ¿usted cree que hay alguien en el norte, en el sur, el este o el oeste que le importe un carajo lo que usted diga? No existe, señor Fernández, porque usted no representa a nadie, ni siquiera a su coalición, porque en los 4 puntos cardinales y en toda la rosa de los vientos saben que el poder no es suyo. Usted, que habla de la inflación como consecuencia de la guerra en Ucrania, sabiendo que las razones últimas no son solo esas, sino un cúmulo de desmanejos de la economía doméstica. Usted, que habla de la guerra en Ucrania sin compadecerse del pueblo ucraniano que está siendo masacrado, violado, aplastado, arrasado por el hombre al que usted le quiere abrir la puerta en Latinoamérica, a Vladimir Putin. No se acuerda del nombre de Volodymyr Zelensky, que se ha transformado en un ícono de la resistencia ante el autoritarismo y la primera barrera al expansionismo ruso, que no solo piensa en Moldavia ya, sino también en Polonia, como nuevos objetivos estratégicos militares, imitando la demencia nazi de Hitler entre 1938 y 1945. ¿Ese es el lugar que su política exterior nos depara? ¿El de ser partes del nuevo eje con China, Rusia, Venezuela, Irán y Nicaragua? Qué triste destino de un pueblo que tanto desea la paz, la igualdad, el respeto de las libertades. Su vicepresidenta dijo, siguiendo en la misma línea, que su modelo económico era el de China. Esclavismo, explotación, capitalismo salvaje en su máxima expresión. Le pregunto, señor Fernández, usted y su señora vicepresidenta, ¿conocen sindicalistas chinos similares a Moyano? Por ejemplo, no. Un régimen sin opositores, con persecuciones raciales a los uigures, musulmanes chinos, que son reducidos en campos de concentración para ser reeducados. Lindo ejemplo, ¿no? Muy digno de imitarse, muy progresista. Usted no representa a nadie más que a su pobre figura desprestigiada, incapaz, mendaz, insensible y de payaso tramoyista. No tiene entidad ni figura de estadista, de orador, de nada. Aunque me duela reconocerlo, su vice le saca años luz de ventaja. No solo a usted, sino al 99,9% de la dirigencia nacional. Lástima cómo la usa. Ni siquiera tuvo la honra de afrontar una causa por la fiestita de Olivos y la arregló como un verdadero progre, con plata y encima prestada. Usted no se va a callar, no, desgraciadamente. Y como dice el saber popular, cada vez que abra la boca se enterrará un poquito más.